con pausas, sino continua, y la habitualidad que tiene que comprobarse para que se pueda declarar. Tiene un título de estado de carácter declarativo. Hay que solicitar esa declaración que se hace de las dos personas ante dos funcionarios, el alcalde o el notario. Y ella, al ser declarativa, entonces esta unión de hecho, al concluirse, se debe decir unión de hecho declarada, y que sea la cual va a ser generadora de familia y de derechos y obligaciones exactamente al igual que en el matrimonio. Y por último, es reconocida por la Constitución a través de ese artículo 48 que leyó el compañero anteriormente. ¿Cuáles son los elementos que van a estar involucrados en la unión de hecho? Pues hay elementos subjetivos o personales. Primero, tal y como lo establece el 173, un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio. Y eso indica que deben estar libres de impedimentos, al igual que el matrimonio. Capacidad para contraer matrimonio, o sea, libre de impedimentos. Hay una prohibición expresa. Leamos el 177. Unión de menores. No podrá aceptarse ni declararse una unión de hecho de menores de edad bajo ninguna circunstancia. Sí, bajo ninguna. Tal y como es el matrimonio, es una acción ilícita, es una unión ilícita. Entonces, no se puede la unión de hecho de menores. No, esa declaración no puede aceptarse, ni se puede declarar, aunque se sigan todos los procedimientos que se hacen con las personas con capacidad, o sea, con la libre aptitud para contraer matrimonio, que se tendría que hacer en los 18 años. Los objetivos, pues los elementos de la unión de hecho, aparte de que se puede hacer esa declaración, el objetivo va a ser la declaración que se tiene que hacer ante estos funcionarios, ante un notario o ante un alcalde, para que haya esa declaración y que haya, se dé esa declaración. Pero ojo, que aparte del notario y el alcalde puede haber un pronunciamiento judicial para establecer un vínculo. Y eso lo vamos a ver, que al poder declarar las dos personas, también lo puede hacer una sola de ellas. Y lo debe de hacer a través de el sistema judicial. El elemento de la unión de hecho es a través de qué. Cuando procede a declararla, perdón, ya se hizo en el artículo 173. Veamos el 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar
acta que levantará al alcalde o en escritura pública o acta notarial si fuere requerido un notario. O sea, si es por el alcalde, es un acta. Pero si es por el notario, se puede hacer a través de una escritura pública o un acta notarial. Perdone, pero... ¿Está bien, licenciado? Sí, es que me tragué ahí saliva. De ello podemos deducir que hay dos clases de unión de hecho. Y la primera es la unión de hecho voluntaria, que está establecida en el artículo 173, en donde dice que puede ser declarada por ellos mismos, por el hombre y la mujer, con capacidad para contraer matrimonio. Por lo tanto, esta se origina cuando los convivientes están de acuerdo en presentar su declaración de la unión. Mire, aquí estamos interesados en presentamos nuestra declaración de la unión para que sea reconocida por la ley, para que esa unión sea reconocida por la ley. Entonces, la voluntariedad se da porque es de acuerdo los dos convivientes, por ellos mismos. Ahora bien, también se puede dar una unión de hecho judicial. Y esta es solicitada ante un funcionario judicial, que en esta oportunidad es ante los jueces de primera instancia de familia, en un juicio que antes era ordinario, pero según las modificaciones ahora es un juicio oral. Aquí corregir. Pero aquí no puede solicitarla una sola de las partes. Por dos razones. Porque hay alguien que se opone o por haber muerto la otra persona. Este trámite debe iniciarse antes Doctor, de... doctor, disculpa, ¿no quieres que siga yo? No, ¿Estás bien? sí, es que Agua de miel. como O tuve, agua pura, la coquita que estás tomando. como tuve la influenza, hombre. Exacto, y tomando coquita, yo café todo. Pero mira cómo te Bueno, sentís si no sigo. Bien. Bien. Bien, Este trámite judicial que lo puede presentar una sola de las partes, la voluntaria los dos, la judicial solo una, pero por dos razones. Porque uno de los dos se oponga a la unión, uno de los dos no quiera, o porque falleció la otra persona y desea que se declare la unión de hecho para la protección de todos esos bienes y la protección hacia los hijos por esos fines del matrimonio. Este trámite debe de iniciarse antes de que transcurran 3 años. Aquí sí, antes de que transcurran 3 años desde que la unión cesó. Aquí dice la unión cesó. En el matrimonio, el divorcio disuelve. Se disolvió. Aquí la unión cesa. No se disuelve, sino cesa. Salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres, pero para el solo efecto de establecer su filiación.
Si es para protección y que necesitan establecer la unión de hecho, tanto que por existir oposición o por haber muerto la otra persona, tienen que haber pasado 3 años desde que la unión cesó, antes de que llegue a los 3 años. Salvo el derecho de los hijos, que no va a haber cómputo, pero solo por el simple hecho de establecer su filiación, o sea, la relación de los hijos para con los padres. Esa filiación que si es así, hay filiación matrimonial dentro del matrimonio, filiación extramatrimonial fuera del matrimonio o la filiación dentro de la unión de hecho declarada. La fundamentación, pues esto está en el artículo 178, que ya podemos leer. Leamos el artículo 178. Artículo 178. Solicitud de reconocimiento judicial. Ajá. También puede solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho si hubiere sido plenamente probada. O sea que debe de ser plenamente probada, ¿verdad? ¿Siga? En dicha declaración, fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable al demandante deberá presentarse al registro civil y al de la propiedad si hubiere bienes inmuebles para que se proceda a las respectivas inscripciones. Perfecto. Entonces, ahí estamos. El término al que se refiere el artículo es exactamente, deberá iniciarse antes de que transcurran 3 años, o sea, antes de que llegue a los 3 años, desde que la unión cesó. A partir de que la unión cesó, antes de que transcurran 3 años, salvo los hijos que sí van a tener derecho de hacerlos con más tiempo, pero solo para el simple hecho de establecer su filiación. Ahora, dentro de la unión de hecho, si ya vemos, aquí aparece mucho unión de hecho. Aquí ya no podemos hablar de una convivencia. Cuando se dice unión de hecho es porque esta ya está declarada. Entonces, en las uniones hay uniones ilícitas. Por ejemplo, el artículo 180 nos dice que la mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, o sea, tiene registrada su unión de hecho, ya la declaró con otra mujer. Y el hombre que a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión de hecho con otro hombre y ellos hacen vida en común, no va a gozar de la protección de la ley, mientras la unión registrada no hubiera sido disuelta legalmente y liquidado los bienes comunes. Si no ha sido disuelta la unión de hecho, no puede hacer absolutamente nada. Por lo tanto, hay un impedimento. En el 181, ¿qué es lo que pasa cuando hay varias uniones? Porque siempre pueden haber varias uniones.
a declararse, varias uniones que quieren declararse. En el caso de que varias mujeres, igualmente solteras, demandaren la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que probare los extremos previstos en el artículo 173. ¿Y cuáles son esos? De que haya vida, exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales y que hayan cumplido con los fines del matrimonio, que ya leímos. Entonces, cumple con lo establecido en el artículo 73 y en igualdad de circunstancias, la declaratoria se hará a favor de la unión más antigua. Lo dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho que se pretendan se declare coexistan en el momento de solicitarse la declaratoria respectiva. O sea que el chavo o la chava vivan al mismo tiempo con varias, bueno, o sea que sea muy hogareño, que tenga muchos hogares. O bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho. O sea que la unión de hecho también se puede declarar post-mortem. Por eso es un diligenciamiento judicial, ya sea por oposición, porque se opone uno de los dos, o porque haya fallecido uno de los dos. ¿Qué efectos va a tener la inscripción de la unión de hecho? Pues los unidos de hecho legalmente, mientras no hayan disuelto esta unión, tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio con persona distinta a la del conviviente. Esto está en el artículo 88, en el inciso tercero, es un impedimento dirimente absoluto. En el artículo 176 nos establece que los bienes comunes no podrán enajenarse, o sea, venderse o transmitirse, ni grabarse, o sea, imponerle imponerle una obligación a ese bien, ya sea un bien inmueble o un bien mueble, a través de que, por ejemplo, si es un bien inmueble no se puede hipotecar, y si es un bien mueble, o sea, una garantía mobiliaria, tampoco se pueda grabar. Eso es grabar. No puede hacerse eso, ni enajenarse ni grabarse, sin previo conocimiento de los dos convivientes, mientras dure la unión y no se haga la liquidación y adjudicación de los mismos. Los convivientes de hecho, cuya unión conste en forma legal, o sea que ya esté declarada legalmente, se heredarán recíprocamente ab intestado, en los mismos casos que para los cónyuges determina este código. Cuando habla para los cónyuges es cuando está refiriéndose al matrimonio. Las disposiciones del Código Civil relativas a deberes y derechos que nacen del matrimonio y al régimen económico de este tienen validez para las uniones de hecho en lo que le fueren aplicables. Van a haber efectos de la inscripción con respecto a lo mismo, en el sentido que en el artículo 182 hay 5 efectos muy específicos y que hay
De hecho, en el derecho civil produce los efectos siguientes. Exactamente que en el matrimonio los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión cesó, se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite prueba en contrario. Ya ustedes saben cuál es la prueba del ADN. Si no hubiere escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, a menos que digan ellos hacer una escritura y vamos a separación de bienes, esto es tuyo y esto es mío. Si no lo hacen, los bienes adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos, como son los bienes propios, todos aquellos bienes obtenidos a título gratuito o con el valor o por permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Derecho de una de las partes a solicitar la declaración de ausencia de la otra, si es que se va, y una declarada pedir la cesación de su unión con el ausente. Ahí está bien la cesación. Liquidación del haber común y la adjudicación de los bienes que le corresponden. En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común y la adjudicación de los bienes, al igual que en el caso del inciso anterior que estábamos de la declaración de... Y por último, la sujeción tanto del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio, o sea, esos derechos y obligaciones que se establecen durante el matrimonio son iguales para la unión de hecho, o sea, una unión de hecho declarada. Todo lo que se inicia también termina. Y al igual que en el matrimonio se disuelve a través del divorcio, la unión de hecho cesa. Por lo 103, la unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo, o sea, bueno, decidieron ellos cesar de mutuo acuerdo, varón y mujer, en la misma forma como se constituyó, o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155, o sea, esas causas determinadas que vimos en la separación y el divorcio, igual las mismas se dan para la por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario, pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el registro civil, se debe cumplir previamente con lo establecido en el artículo 163 de este código con respecto al divorcio de los cónyuges. Y eso al convenio
que se establece cuando va a haber separación o divorcio. Y es en que se tiene que presentar el proyecto de a quién quedan confiados los hijos, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados, qué pensión deberá pagar el marido a la mujer, si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades, y la garantía que se preste para el cumplimiento de esas obligaciones que a través de ese convenio contraigan los cónyuges. O sea, en el matrimonio se disuelve, en la unión de hecho hay cesación o cese. Por lo tanto, ahora sí podemos diferenciar entre matrimonio y unión de hecho. En el matrimonio, el matrimonio es un acto constitutivo, no es declarativo en ningún momento, tal como lo es en la unión de hecho, que se debe declarar ante alguien. En el matrimonio, a partir de que se celebró el matrimonio, a partir de ahí hay efectos jurídicos. En la unión de hecho, sí tiene efectos retroactivos porque es desde cuando se inició la convivencia. ¿Cuánto es el tiempo? Por más de 3 años. El matrimonio es una solicitud bilateral, debe ser de ambos. No puede solicitarse unilateralmente el matrimonio. En la unión de hecho, la solicitud sí puede hacerla una sola de las personas, o sea, unilateral. En el matrimonio no hay solicitud post-mortem. En la unión de hecho, sí hay solicitud de la declaración de la unión de hecho post-mortem. En el matrimonio no por vía judicial, en cambio la unión de hecho se puede hacer tanto por la vía judicial como por la vía voluntaria. En el matrimonio el divorcio es tramitado y autorizado exclusivamente por la vía judicial. En cambio, el cese de la unión sí la puede declarar un juez o un notario. El cese, no la declaración que se debe hacer, que se puede hacer ante un notario o un alcalde. Aquí estamos hablando de el cese. Y ante el divorcio, que es tramitado y autorizado exclusivamente por vía judicial. Los ligados por matrimonio, si ya están casados, pues no pueden solicitar la unión de hecho entre sí. Situación que los ligados por unión de hecho pueden contraer matrimonio entre sí, tal y como lo establece el artículo 189, que posteriormente ustedes pueden ir a leer. En el matrimonio la puede autorizar el notario únicamente en un acta notarial. Si se recuerdan, la celebración del matrimonio, el notario únicamente en acta notarial. En cambio, aquí, si es el notario, la puede autorizar en escritura pública y en un acta notarial. En el matrimonio, únicamente en acta notarial. Consideraciones finales. Para que sea unión de hecho, se necesita que sea declarada. Caso contrario, solo es una convivencia.
La unión de hecho se equipara totalmente al matrimonio. Y cuando la unión de hecho cesa, surgen las mismas responsabilidades como en la disolución del matrimonio, o sea, con el divorcio. Ok, eso es lo que yo les tengo. Pues ahorita queda usted únicamente, Lick. Y muchas gracias porque se preocuparon, pero la influenza me dejó con la garganta muy, muy lábil. Y entonces, con algo, al estar hablando y de repente que se trae un poco de saliva, Suficiente. empieza una tos como alérgica y que no lo deja uno, y sobre todo uno hablando, pero a mí me gusta culminar lo que principiamos. Ya nos dimos cuenta. No dejaste. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. Y disculpa, y seguís con la coquita, ¿verdad? Pero es sin azúcar. Muchas gracias. Jenny. Es sin azúcar aparente, porque igual Sí, tiene sí, azúcar. pero eso es para engañar. No, pero muchas gracias. Este es el sacrificio que pues, la docencia, como siempre con nosotros. Pero sí, ¿verdad? Gracias, compañeros. No sé si tienen comentarios, si no, nos vemos el día martes que nos tocará Presencial. Bien. Gracias, licenciada. Buenas noches. Mi consulta es, en la unión de hecho, la mujer puede llevar el apellido del conviviente, ¿verdad? Sí, ya lo vimos ahí en el numeral 5 al 183, creo que es, que tiene el efecto. Bueno, antes no había un campo para colocar el apellido, digamos, del conviviente, pero ahora sí ya lo puede llevar. Sí, lo puede Es un llevar. derecho. Es un no derecho. Es una obligación. Ajá, así es. Igual que en el matrimonio, ¿verdad? Gracias, licenciada. Y otra consulta, perdone, digamos, cuando han vivido la cantidad de tiempo, la inscripción de la unión de hecho, y ¿Cómo sí? ¿Cuánto tiempo? más de 3 años. A eso, más de 3 años. Sí. Sí. Usted comentaba que cuando, digamos, han vivido más de ese tiempo y la persona, digamos, no se sabe nada de él, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la persona, la última o sea, la que está conviviendo con él y desapareció, puede declarar la ausencia? Ahí sí la puede declarar, pero ahí pasar de los 3 años. Ese es ese 3 años para que inicie usted la acción. No debe pasar los 3 años. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Yo vi que aquí, pero ya no. ¿No? Entonces, martes vamos a continuar con las clases, pero el tema que vamos a ver el día martes ya no será evaluado para el segundo examen parcial, ¿de acuerdo? Ya vamos a empezar entonces con el contenido para el final. Para el segundo examen parcial, acá, hasta la unión de hecho. Ley de familia y ley para erradicar, sancionar la violencia familiar también. Nos vemos martes. Muchas gracias. Que sigan mejor, doctor. No, Gracias, licenciado. Que tenga bonita noche.